Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más precarista, al más pobre, al más desamparado. Y realmente un apoyo suyo a esa institución es un apoyo a una comunidad como la de Villa González, con sus comunidades anexas o vecinas, que realmente son comunidades pobres, muy pobres, como son las comunidades rurales de la República Dominicana, casi en toda su extensión. Por tanto, enfermedades como el cáncer, que necesitan medicamentos y tratamientos muy especializados y muy costosos, incluso transportar un paciente a centros urbanos con mayor capacidad de servicio, de tratamientos, por ejemplo, radiología, qué sé yo, quimioterapia, etcétera. Son realmente tratamientos muy costosos y solo con la ayuda de muchos, concentrada en una institución como esta, se le puede dar atenciones a las personas afectadas por esta enfermedad catastrófica. Ponga su caridad en esas manos, apóyenlo. 809-443-8010. Bueno, hay noticias que realmente yo creo que pecan de alarmistas y no debemos. Yo creo que en el país hay muchos sectores muy necesitados de apoyo y otros que salen a camino a base de muchos sacrificios, y es verdad. El sector pecuario, por ejemplo, y el sector agrícola, uno sabe, bueno, vengo refiriéndome a las comunidades rurales. Lo afectadas que resultan las comunidades rurales de problemas, por ejemplo, como este de la sequía. Muchos ganaderos pequeños, medianos de la línea noroeste, pues han visto con toda realmente el dolor, con toda la crudeza de una sequía intensa, cómo mueren sus animales. Hemos visto incluso imágenes en la televisión, en los diarios, que nos muestran la catástrofe. Ahora, de ahí a que políticamente se quieran como adulterar o poner informaciones, yo creo que no se debe, porque esa cosa, no podemos decir que el gobierno es culpable de que no llueva o que llueva. Claro, la planificación de la sequía es parte de las autoridades, pero también parte de los productores, porque los productores tienen que quejarse. Aquí a los funcionarios hay que ponerle su presión, es verdad, pero los ganaderos de la línea noroeste no son unos improvisados. Esa gente tiene muchos años en eso y muchos años padeciendo estos problemas. No tal vez con la intensidad de ahora, porque tenemos ya problemas del clima, pero siempre ha habido esos problemas en la línea noroeste. Esa es la verdad. Entonces, yo decía a los días, hace ya unos 10 o 15 días atrás, cómo la imprevisibilidad o la imprevisión, la falta de visión de productores y no solo de autoridades. Señores, si no tenemos comida sembrada, o si la comida es poca, tenemos que preparar pacas para cuando venga el periodo. Bueno, ya esas cosas que se han reiterado tantas veces que lucen ya cansinas. ¿Qué pasa? Políticamente, un señor que es diputado de la línea dice que han muerto 4,000 reses. Y eso no puede ser. Claro, puede ser, pero no ha sucedido eso. Las autoridades de agricultura, porque Omar Benítez es el ministro de Agricultura, y Omar Benítez no puede. Por lo menos no creo que tenga
necesidad de venir a ocultar que se hayan muerto X cantidad de reses por asunto de la sequía, por falta de agua. Bueno, porque entendemos que usted puede dar un apoyo, pero es imposible prácticamente darle un apoyo a todo el mundo al mismo tiempo. Eso son cosas muy difíciles. Se puede llegar con la asistencia, no hay duda de ello. Que tarde, bueno, si es tardía, es verdad. Pero no creo que el ministro tenga intenciones de ocultar eso. Pero los políticos son muy dados. Este señor es un diputado de la línea de Dajabón, Darío Zapata. Y él dice que hay 4,000 son los... Entonces, las cifras oficiales dan 1,400, algo así. Los productores no van a sentirse mal si dicen eso, porque ellos lo que quieren es que se derrame una ayuda allí a la mayor brevedad, y puede ser lógico entenderlo, comprensible. Ya está bien, la pueden mover la idea. Pero no se puede. Yo recuerdo una vez, porque la política es así. Recuerdo una vez, creo que fue cuando el ciclón George, que hubo un desborde del río Maguana, en San Juan. Y ese río hizo daños terribles, porque hubo una barriada prácticamente que la barrió, como se dice, porque gente que abusa del río, vive en las orillas del río, y el río creció, su caudal, mal encauzado ya, como están esos ríos, un poco cegado su cauce, se desbordó y bueno, hizo muchísimo daño en Mesopotamia. Pero yo recuerdo una líder política del PRD que sumó 600 muertos. Los cadáveres, se amontonaban los cadáveres. Todo fue una falsedad. No voy a decir que tal vez lo hiciera ella redes, porque una gente dudo que se pueda alegrar de ver una cosa así, o no alegrarse, sino festinar algo así para lucro político. Pero lo hicieron porque había como que equiparar esas cosas con las que pasaron también después, porque la historia a la callada se venga. Después, cuando pasó la tragedia de Jimaní, entonces ese mismo partido que estaba en el poder fue un desastre. Ni siquiera fueron a ver los efectos dañinos del desborde de ese río, provocado por una imprudencia. Además de la lluvia, una imprudencia de represa. Y ahí sí es verdad que se amontonaron los cadáveres, yo recuerdo, que parecían troncos arrastrados por las aguas y las piedras, golpeados por las piedras. Y ante esa escena realmente dantesca, primera página, recuerdo, del periódico, el Listín Diario, todos los periódicos sacaron aquello, y el presidente de la República, que ya había perdido las elecciones, ni siquiera fue a Jimaní. Eso es increíble, ni siquiera fue a Jimaní a ver aquello, o por lo menos no a verlo, sino a lamentarse de aquello y al mismo tiempo brindarle un apoyo moral y económico y asistencial a la gente de allí, a los que sobrevivieron aquello. La gente del sector privado tuvieron que ir en asistencia y bueno, un desastre, pero las cosas no se pueden festinar. 4,000 reses, prácticamente debe ser la tercera parte de las reses que tal vez hayan en la zona, pero ¿cómo es posible una cosa igual? O sea, que a veces se abusa de la información o se abusa también de la desesperación y de la asistencia o de la solicitud de asistencia, a ver cómo llegan las cosas a la mayor brevedad. Bueno, penoso. Eso es realmente penoso. Bueno, hay un estudio que a mí me ha dejado sorprendido, porque medio ambiente, yo no sé qué ha querido justificar medio ambiente, queriendo hacernos ver a los dominicanos que tenemos una masa boscosa realmente comparable solo con los grandes, diríamos, sostenedores del ambiente de los países desarrollados de Europa principalmente, que han sido tan efectivos en la zona más nórdica de Europa. Parece como
los mismos europeos parece, ¿no? Han vivido todas las grandes guerras, se han librado en territorio europeo. La guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, son todas las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la cantidad de bombas que han caído en Europa, eso no, bueno, ni Vietnam yo creo, que es mucho. Entonces, en Europa hay una cultura a cuidar Europa, no hay duda, a cuidarle el área verde, hay que ver verde a Europa, hay que verla verde. No importa que se subsidien los productores, mire, no siembren, pero déjenla verde, hay que dejarla, tenemos una Europa verde. República Dominicana, todo el mundo sabe el nivel de depredación que se le ha dado aquí a los bosques y el descuido de las autoridades. Y hemos dicho nosotros aquí, todo lo que venimos sufriendo con un Ministerio de Medio Ambiente tan deprimente, tan pobre en su ejercicio, no de ahora, sino esto es una continuación de lo de ayer. Ese ministerio nació con unos directores, unos ministros muy alejados del medio ambiente, dedicados a las letras, uno dedicado a las letras, otro dedicado a la política, otro dedicado a la medicina y a la política. Y yo no sé quién es más. Y ahora, entonces, Ángel es un agricultor, pero no tiene los conocimientos de aquello y no creo que tenga el interés, ni tiene la capacidad para dirigir ese ministerio tampoco, hay que decirlo responsablemente. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente anda desorientado y por ende el gobierno mismo anda desorientado, digo yo, en materia medioambiental, porque aunque se están curando heridas del bosque seco del sur, el gobierno ha anunciado un plan de reforestación allí. Decíamos nosotros la semana pasada, se permite entonces que todavía en los haitises todavía se esté depredando ahí. Pero bien, eso ha traído controversia porque en un estudio que se hizo por Naciones Unidas, parece, el Banco Interamericano de Desarrollo, algunos organismos internacionales que apoyaron, la GTZ alemana, creo que también ha participado, o la Unión Europea, no recuerdo, han señalado que el país tiene una masa boscosa de un 40% y algo más, 42%. Algunos técnicos han señalado que eso no puede ser, pero entonces de medio ambiente te responden y dicen no, lo que pasa es que ahora ya los inventarios no se hacen como antes. Yo que hice mi tesis en un inventario y manejo de un bosque de caoba, pues entendía que el inventario era la masa forestal, es decir, lo que le llaman el DAP, que se mide en un árbol, el diámetro a la altura de pecho, se mide ese diámetro, se determinan los metros cúbicos de madera, el árbol maderable, y la copa, se mide la copa, y usted hace un inventario del árbol. Se hace el inventario con una fórmula que se estima un 25% del área que usted quiere censar, porque usted no puede medir un bosque entero, tiene que hacer muestras para luego tener una idea del todo. Y esas muestras se determinan mediante una fórmula que no la puedo explicar aquí porque eso es bastante complicado. Entonces, con esa fórmula, que es una fórmula de N, como le llamamos, N chiquita, al final esa N es la muestra que nosotros debemos escoger para medir el árbol, o medir la parcela, o medir la masa forestal que querramos medir. Y eso es un patrón que se toma en el bosque y a cada sitio que vamos midiendo, usted va escogiendo esa muestra, ese número de árboles que deben ser censados, medidos, copa, altura de copa, altura, ancho de la copa, qué sé yo.
DAP, bueno. Resulta que ahora, señores, se mide, para hacer un inventario de bosque, lo que se toma ahora en cuenta es carbono y biomasa. Es decir, que yo estoy pensando que el medio ambiente parece que ahora el inventario forestal cae en la cuantificación y la calificación del bosque. Es decir, biomasa, volumen, metro cúbico de madera que hay en el bosque y carbono. Es decir, la capacidad de carbono que puede asimilar ese bosque de CO2. Porque como la gente debe saber, las plantas convierten el CO2, lo convierten, que es tóxico, que es lo que nosotros exhalamos, lo convierten en energía. Ese CO2 más la luminosidad y la clorofila da la energía para que los árboles conviertan. Entonces, ahora ese inventario se toma en cuenta biomasa, metros cúbicos de madera, que es lo correcto, y también la capacidad de carbono que tiene el bosque. ¿Por qué yo hablo riéndome de esto? Porque yo he llegado a la conclusión que cuando echan esas fotos satelitales y se ve este manto verde embonado, dirá, no, pero esto anda el carbono aquí a la altura de pecho. Todos los arrozales, y eso es bosque. Y los platanales de Moca es bosque también. O el arroz de la línea es bosque, o el arroz de Nagua, eso es bosque. Porque eso es un manto verde, o la yuca y la batata de Moca también es bosque, y los tomates y los bananos de la línea noroeste. Realmente uno no puede entender esas cosas así. Yo quisiera acercarme, y me voy a acercar a algunos técnicos de medio ambiente para que me expliquen eso, porque la verdad que yo, si es por arroz, señores, 1,5 millones de tareas sembradas de arroz, se ve verde el país. Yo recuerdo que una vez Joaquín Balaguer, cuando gobernaba, había un ministro que quiso destacarse sembrando o diciendo que sembraba. Y en agricultura había la costumbre de que se ponían líneas de camiones o de camiones pequeños cargados de esqueje de yuca, hábana de batata y cepa de plata. Y esa andaba en la ciudad entera para que la vieran, y andaban por los campos y caminos los mismos camiones, decía la gente. Y esos camioncitos se paseaban por todos los sitios para que la gente creyera que se estaba sembrando el país. Como Balaguer tenía problemas de visión, el doctor Balaguer, y además se movía por el aire en su helicóptero, entonces Joaquín Balaguer, en un discurso un 27 de febrero, yo sé que él tenía asedio por parte de un gran amigo de Balaguer, o por lo menos un gran cercano a Balaguer, yo no sé si eran amigos de Balaguer, pero ese señor estaba influyendo para que se removiera el ministro de Agricultura. Y Balaguer, que siempre se montaba, a veces, se montaba en la guagua al revés, como dice. Cuando le hablaban mal de alguien, esa persona lo consolidaba en el cargo como de maldad. Y entonces, en ese 27 de febrero, Joaquín Balaguer ha dicho, el país está sembrado. Definitivamente sembrado, totalmente sembrado. Entonces hubo realmente ciertas jocosidades que salieron de esa pieza oratoria de Balaguer, porque la gente le decía que Balaguer, toda la hierba en Guinea y lo que había, por lo menos todo lo que se veía verde, porque si el helicóptero pasaba por un arrozal que ya había sido cortado, por ejemplo, y se veía todavía verde, o cosechado del helicóptero cuando Balaguer pasaba, ¿cómo está Juma? Presidente, ahí está todo, nada se ve marrón ahí, todo está sembrado. Ahí está muy bien. Porque así era que se movía Balaguer. Él salía de Constanza o venía del Cibao y le decía al piloto, páseme por encima de Falcon Bridge.
Y te preguntaba, pero ¿y para qué Balaguer quiere pasar por encima de la planta de Falcon Beach en el helicóptero? Entonces cuando pasaban por ahí, él preguntaba, ¿cuántas chimeneas están humeando? Bueno, son 4 chimeneas, hay 3 encendidas, o las 4 están encendidas, presidente. Ah, está bien, muy bien, gracias. Siga. Ya Balaguer estaba informado qué era lo que estaba pasando, si había energía o no había energía en producción en Falcon Beach. Eran sus plantas de Falcon Beach que eran vitales para el servicio eléctrico. Es decir, que desde el aire se ven las cosas como uno quiera verlas también, como le digan a uno que está bueno, está todo verde, está todo sembrado, un manto, pero pues es de maleza también, o es que la maleza también es carbono, porque la maleza asimila carbono. Realmente le quieren dorar las píldoras muchas veces a uno y ponerle las cosas que ahora han ido cambiando todo como para justificar. Señores, aquí hay que cuidar los bosques, lo poco que tenemos hay que cuidarlo. Cuidarlo de la depredación ya foránea, haitiana, que la tenemos totalmente entrada aquí, que yo he dicho responsablemente que la Amazonia, un haitiano, señores, con una caja de fósforo y una mocha de esa que él usa de cortar caña, tumba la Amazonia, la tumba. Imagínense los haitises, que es realmente una gota de agua en la Amazonia. Eso es una gota de agua, pero es nuestra gota de agua, es nuestra fábrica de agua. Y así como van a los haitises, usted sobrevuela aquí las montañas totalmente depredadas. Usted pasa por Diego de Ocampo y ahí no hay forma. Entonces usted ve ahora a un Domínguez Brito o Domínguez Brutus queriendo proteger el medio ambiente y señalando políticas y hacer encuentros entre precandidatos del PLD para trazar políticas y hacer críticas a políticas que están mal orientadas. Pero ustedes eran funcionarios todos. ¿Y por qué no lo hicieron ahí? ¿Por qué no hicieron esas preguntas allí cuando eran funcionarios? Porque hay temas, también la reelección es otro tema. ¿Y por qué no hablan de la reelección o de la reforma? Que hay un sector de amigos y de sentida amistad, un anillo del presidente que está hoy promoviendo esas cosas que vamos a hablar ahora de ello. Es decir, todo es hablar bla, 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 como se dice. O decir que se hacen cosas y no se hacen bien, o no se hacen total, o no se hace nada. Y así no vamos para ningún lado. Es como decir, señores, vamos al revés. Y al revés no se llega muy lejos. Así de sencillo. Bueno, no hay dudas que hay actos políticos que están estremeciendo la vida pública nacional. El Nacional ayer, el periódico, titulaba en primera página que el reeleccionismo o los reeleccionistas están activos y bueno, que están moviendo la reelección del presidente. El presidente está callado, no ha dicho nada, sigue con su rutina de sus visitas. Ayer domingo fue a entregar unas granjas de cerdo que había patrocinado con crédito, facilidades de crédito a esos productores. El presidente dijo que hablaría en marzo sobre el tema de la reelección, que yo creo que tampoco va a hablar. Y no es porque él tenga la intención, digo yo, de que se puede colar para ir a una reforma. El presidente, para mí, está atrapado, digo yo, en una suerte de atrapado como en esa novela o en ese poemario, no sé cómo tratar ese poema de Homero que yo otras veces he citado aquí, lo de la Odisea. Es decir, esos versos de la Odisea, no recuerdo cuántos son de Homero, 14 o 24, no sé, no recuerdo.
Homero escribe todas las vicisitudes de Ulises o de Odiseo. Ulises, que sale de la guerra de Troya, y eso es lo que él narra en la Ilíada y bueno, la Odisea, ese tránsito, ese trayecto que tiene que caminar Ulises para llegar a Ítaca o Itaca, que es su pueblo donde está su hijo y su mujer. La mujer lo dan por muerto. Pero el hombre tiene que cruzar ese viaje difícil por el Mediterráneo, que es el estrecho de Mesina, que todavía eso se llama así. Entonces, la mitología griega habla de Caribdis y de Escila, que son dos monstruos marinas que se crearon ahí en la mitología, porque esas fueron unas damas que tuvieron problemas y Dios, Zeus, la castigó y bueno. Entonces Poseidón, que es el dios de los mares, a su hijo Ulises le sacó los ojos y él, en venganza por eso, le dijo, te voy a hacer pasar todas las vicisitudes. Entonces, pasar por el estrecho de Mesina entre Caribdis y Escila, eso era una diablura, por eso es la Odisea. Danilo entonces está atrapado, es decir, entre dos males. Yo pienso que el presidente está atrapado entre dos males, que es realmente la sustancia de la Odisea. O sea, si me voy por el Caribdis, me traga ahí un remolino, o por allí hay unos peñascos, por decirla. Bueno, el asunto era el que nadie salía ileso que tratara de pasar por ahí, por ese desfiladero. El presidente, yo dudo que pueda salir ileso de mandar otra reforma como se mandó aquella, que yo he dicho con pócimas mágicas o remedios mágicos, porque no tienen la mayoría cualificada, pero la construyen, la hacen. ¿Cómo la hacen? Bueno, prefieren el soborno, no van al plebiscito, como lo he explicado. El doctor Marino Vinicio Castillo ha dado aquí pedagogía de eso, desde el 11 viene hablando cuando a Leonel Fernández le hizo sus advertencias. Leonel Fernández declinó, como de hecho declinó con un razonamiento lógico y dijo, no, yo no voy a un tercer periodo porque eso crea tensiones, y desistió. Aún con todas las, diríamos, la documentación que le arrojaron ahí sus amigos de sentida amistad, vamos a llamarle así, como lo que tiene ese anillo que también tiene el presidente Medina. Todos los presidentes tienen esos anillos. Así le pasó también a Horacio Vázquez, que Monseñor Alejandro Noel, señores, Alejandro Noel fue presidente en el 12, ese caballero le dijo a don Horacio Vázquez, saque esa polilla palaciega de su entorno para que usted se mejore y olvídese de todas estas pamplinas, como señala el doctor Castillo, que le dijo su padre, o le mandó a decir a don Horacio. Con esas, diríamos, indelicadezas que eran las que se estaban tratando allí, cuando yo decía de ese senador Linares que planteaba la extensión, después de la extensión, la reelección de un anticontinuista como era Horacio Vázquez. Pues esa polilla palaciega siempre la tienen todos los presidentes. Leonel desistió de eso, con argumentos, opinado, no inopinado, sino con opinado argumento. Leonel Fernández, no, yo no voy a un tercer periodo. Eso crea tensiones, pero entonces vamos a poner su mujer. No, tampoco, es Danilo que vamos a apoyar. Pero Danilo no ha entendido eso. El presidente ha preferido estar tranquilo, pero Leonel Fernández no dijo eso tampoco con tiempo, lo dijo a su debido tiempo. Tal vez Danilo Medina entienda que lo dirá a su debido tiempo. Pero ¿cuál es el problema de Danilo? Precisamente, Caribdis o Escila. O decir, saber escoger entre dos males. O esa dicotomía, o diríamos,
esa dificultad de tener que escoger entre dos males, ¿cuál es de los dos? Si coge el plebiscito, yo he dicho 1000 veces aquí, lo pierde. Lo va a perder. Cuando Danilo Medina planteó las primarias abiertas, comenzamos a decir, bueno, él tiene la intención, será de captar todos aquellos beneficiarios de sus visitas, de sus contactos, de sus vivencias comarcales, domingueras. El presidente sabe que eso lo va a capitalizar, ese voto de gente que incluso puede estar en otros partidos y que al estar en otro partido, esa gente, no importa, agradecido por el contacto y la asistencia del presidente, iría a votar por él, a darle ese respaldo. Pero no midieron que la ley es la ley. Y la ley dice que también en la Constitución usted no puede votar 2 veces. Como las primarias son el mismo día, entonces hay que ponerle un freno al doble voto. Si lo electrónico funciona, funciona para ponerle freno al doble voto. Pues bien, esa es una posibilidad, la del plebiscito o de las primarias, esa es una. La otra es la reforma en sí. Si usted está en capacidad de mandar una reforma con una mayoría cualificada que usted no tiene, que va a ser soporte del soborno, porque nadie se va a entregar como conejillo de India. Vamos a entregar esto para ver qué va a pasar, a ver si sacamos ventaja de una división. Eso puede ser, pero es que hay una situación. La persona que es contrapoder de Danilo Medina tiene acumulado una potencial candidatura, incluso dentro y fuera de su propio partido, que es Leonel Fernández, que es el verdadero contrapoder. Entonces Leonel Fernández tiene, sobre la base de una estrategia bien planificada y bien pragmática, que es el de las firmas, más el aval de ser un presidente con una obra hecha que puede exhibir. Es una personalidad realmente política que tiene que enfrentar Danilo Medina. Entonces Danilo Medina está entre la reforma y el plebiscito. Si va al plebiscito lo pierde y si va a la reforma, aunque la gane, está perdiendo. Porque eso puede degenerar en unas situaciones muy incómodas para afectar 2 ejes de la democracia, que son la política y la economía. Y nadie quiere vivir una descomposición del medio social ni económico, porque eso trae problemas al país y a la región, que no está tampoco tranquila. Entonces el presidente, para mí, yo lo dije, ya el presidente decidió de que no puede presentarse a esa candidatura o a esa reforma. Porque si, repito, si se va por el plebiscito, lo va a perder. Y si se va por la reforma, aunque gane, la pierde, porque va a generar mucho disgusto. En el próximo segmento vamos entonces a opinar sobre estos actos que se están haciendo a nivel provincial para supuestamente empujar la reforma o la reelección del presidente Medina. Vamos a una breve pausa y regresamos.